película que se llama The Notebook, en español conocido por varios nombres, El diario de Noah, El cuaderno. Hay la historia de un obrero pobre que gana el corazón de una heredera muy adinerada, pero la familia de esta no aprueba de él, sobre todo cuando él visita y ven que él no está al nivel de sus demás amigos y conocidos y familiares. Entonces, una vez cuando se escapa la pareja, la familia envía a la policía en busca de ella y la traen a la fuerza. O sea, no se fueron de la ciudad, solamente estaban paseando, etc. Pero bueno, la traen y la mamá prohíbe fuertemente, rotundamente, que se vuelva a ver con Noah. Bueno, Noah se propone escribir a Ali cada día, lo cual hace durante un año entero. Una carta cada día, una carta cada día. Durante 365 días le escribe cartas para ganarle su corazón nuevamente. Y hay un problema: ella nunca abrió esas cartas porque nunca las recibió. La mamá de Ali interceptaba las cartas. 365 cartas. Y después de escribirle un año entero, él supuso que ella ya no quería nada que ver con él y él dejó de escribirle. Fue enviado a la guerra y bueno, la historia continúa, pero tendrían que leer el libro o ver la película. Es muy tierno, muy bonito. Pero qué tragedia, ¿verdad? Que se escriban cartas de amor y tantas cartas de amor. Y la cosa es que Ali estaba flechada todavía. Ella estaba enamorada de él, pero ella nunca recibió las cartas y nunca las leyó, nunca pudo apreciar lo que él estaba diciéndole ahí. Y qué tragedia. Se ha comparado la Biblia con una carta de amor. Una carta de amor de parte de Dios a tu persona. Es una colección de cartas, de poemas, de libros, de otros escritos de parte de Dios a tu persona. Y qué tragedia que no las abras y las leas. Qué tragedia que teniéndola no hay nadie que las esté interceptando. Bueno, hay muchas cosas que pueden robar nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras preocupaciones, y pueden hacer que no le pongamos valor a esto. Pero qué triste cuando llegamos a entender lo que es la Biblia, que no la abramos y no la leamos. Hoy vamos a tomar un poco de tiempo para pensar en qué es y en qué sentido esto es una carta o una expresión de parte de Dios a tu persona. ¿Qué es este libro? Muchos nos dirán, ¿verdad?, que fue escrito por muchos hombres, y tienen razón. Fue escrito por diferentes hombres imperfectos que vivieron en diferentes siglos, en diferentes continentes, en diferentes idiomas, culturas lejanas, podríamos decir sociedades no tan avanzadas. Dirían muchos que hoy en día se conoce mucho más de lo que se conocía en este tiempo de leyendas y mitos y todo lo demás. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Porque la verdad es que Jesús consideraba este libro no como una colección de escritos de hombres imperfectos, sino la palabra misma de su Padre. Y él sabría, pues él vino de Dios. En Mateo 4:4, cuando Satanás le estaba tentando a Jesús antes de iniciar su ministerio público, Jesús
Él le dice, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y dice en Mateo 4:4, pero Jesús le respondió, escrito está. Escrito está. ¿Dónde? En la Biblia. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay mucho en este versículo, pero vamos a enfocarnos en eso de que la palabra sale de la boca de Dios. Primero vamos a ver la naturaleza de la Biblia, luego vamos a ver la autoridad de la Biblia y después el valor de la Biblia, el valor inestimable de la Biblia para nosotros. Bueno, como Jesús dice, toda palabra que sale de la boca de Dios. En 2 Timoteo 3:16, Pablo habla acerca de esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y él escribe esto: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esa expresión inspirada por Dios es la traducción en español de una sola palabra en el griego. Pablo básicamente inventó una palabra usando la palabra Dios y la palabra respirar. Y él hizo una palabra que básicamente significa respirada por Dios. Que la escritura, la Biblia, toda la escritura es respirada por Dios. Nos recuerda lo que dijo Jesús citando el Antiguo Testamento, donde dice que no solo de pan vivirá el hombre. Nosotros nos preocupamos bastante por el pan en sentido figurado, ¿verdad? Cómo vamos a no solamente poner comida sobre la mesa, sino pagar la renta, la luz, el auto, la gasolina, y los precios van subiendo y estamos afanados por muchas cosas. Pero Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Nosotros reconocemos nuestra necesidad de vivir por la palabra que sale de la boca de Dios. Pablo dice, toda escritura es respirada por Dios, es exhalada por Dios. Las palabras de este libro bien fueron escritos por hombres y hombres imperfectos, pero para Jesús estas son palabras que salieron de la boca de Dios. Podemos ver un poco cómo eso vino a pasar y lo vamos a ver, pero lo que la escritura dice y lo que el testimonio que nos da es que todo lo que está aquí escrito nos viene desde la boca de Dios. En 2 de Pedro habla un poco acerca de esto mismo y del proceso, pero él nos lleva a pensar en la autoridad. O sea, si estas palabras salieron de la boca de Dios, llevan cierto peso, ¿verdad? O sea, tú me puedes decir una cosa, pero si este libro me dice otra cosa, ¿qué debería de hacer? Yo puedo sentir cierta cosa, pero si este libro me dice otra, ¿de qué debo depender más? ¿En qué debo confiar más? Bueno, Pedro nos dice, uno de los apóstoles mismos de Jesús, Pedro, el líder entre iguales en el grupo de los apóstoles, en segunda de Pedro, su segunda carta, empezando en el versículo 16, Pedro nos está describiendo lo que ocurrió sobre el monte de la transfiguración. No sé si ha escuchado o recuerda la historia de lo que ocurrió cuando Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan a la montaña y él fue transfigurado ante sus ojos. Jesús, Dios encarnado, su gloria velada, en ese momento como que se abrió el velo
y ellos pudieron ver su gloria, y él resplandecía blanco como la nieve, como llamas de fuego, y ellos quedaron atónitos. Y ahí aparecieron Moisés y Elías con él. Dice Pedro, describiendo esa experiencia y diciéndonos a nosotros y a sus lectores: nosotros no inventamos estas cosas. Dice, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria del Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro dice, estos no son inventos. Y recordemos que Pablo puso su vida por no dejar de dar testimonio de que esto realmente ocurrió, de la resurrección de Jesucristo. Y él dice, nosotros vimos su gloria con nuestros ojos. Nosotros oímos la voz que le habló desde el cielo. Y escuchen, es increíble esta frase que él está por escribir, habiendo visto lo que él vio. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura. Él usa la expresión que la palabra profética acerca de Jesús, que da testimonio acerca de Jesús, es más segura que ver la gloria de Jesús con sus ojos y oír la voz de Dios desde el cielo. Increíble. Para Pedro eso fue un testimonio increíble lo que vio y oyó. Pero dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, hablando de la palabra de Dios, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Esos hombres imperfectos que la escribieron no estaban inventando cosas. No era de interpretación personal. Nunca dijeron, bueno, yo creo que voy a escribir lo que yo creo acerca de Dios. Dice en el versículo 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, sí, hombres perfectos, hombres imperfectos y con muchos defectos, hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, de tal modo que el producto, lo que se escribió, fueron a palabras de Dios, palabras que salieron de la boca de Dios, palabras exhaladas por Dios. La palabra aquí, cuando describe que fueron inspirados por el Espíritu Santo, no es la misma palabra que usó Pablo, exhalados por Dios. Aquí la palabra que está usando, y a veces se traduce así, llevados por el Espíritu Santo o impulsados por el Espíritu Santo, es como un bote de vela que si está sobre el agua no se mueve, a no ser que venga el viento y lo empuja, ¿verdad? Esa es la palabra. Ellos fueron llevados por el Espíritu Santo, como si fueran una vela, de una bote de vela, y el Espíritu los llevó en lo que ellos escribieron. Entonces, lo que resulta es que tenemos a través de hombres imperfectos una palabra de Dios perfecta. Ellos no la produjeron por su propia cuenta. Ellos fueron llevados, impulsados, guiados
inspirados por el Espíritu Santo y hablaron de parte de Dios. Entonces, si lo que tenemos aquí son palabras de Dios, quiere decir que creer o no creer lo que está escrito es creer o no creerle a Dios. Obedecer o desobedecer lo que está escrito es obedecer o desobedecer a Dios, porque son palabras de Dios. Y el no abrir esta palabra es no abrir lo que Dios mismo te ha escrito. Dios que tanto te ama, que dio a su único hijo para salvarte. Él te ha escrito y me ha escrito. Y el no abrir su palabra es ignorar las cartas de amor que Él nos ha escrito. Si estas son palabras de Dios, quiere decir que cuando tú abres la Biblia, Dios abre su boca. Cuando tú abres la Biblia, Dios abre su boca. Estas son palabras que Él ha exhalado, que Él ha hablado. Y Él sigue hablando a través de estas cosas. El Espíritu Santo, este libro, según Hebreos 4:12, es vivo y eficaz. Este libro no es como otro libro. Este libro está vivo. Quiere decir que cuando lo lees, puedes volver a leer lo mismo mañana y pasado y Dios te va a hablar. Porque es un libro vivo. Es una palabra viva. Son las palabras mismas de Dios. Y cuando tú abres la Biblia, Dios abre su boca. Si alguien lejos te escribe una carta, lo que salió de esa persona está sobre el papel. Y cuando tú lees y abres, estás escuchando lo que salió de la boca de esa persona. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, los versículos 1 a 2, dice así, y esto es muy común en toda la Biblia. Éxodo 20, versículo 1 y 2 dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, y después nos dice qué es lo que Dios dijo. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y continúa. En todos los escritos de Moisés leemos, el Señor le dijo a Moisés, el Señor le dijo a Moisés, y lo que tenemos son las palabras de Dios a Moisés. En los profetas tenemos la palabra de Jehová vino a mí diciendo, y ahí tenemos lo que Dios le dijo al profeta. Jesús mismo dijo que sus discípulos iban a ser guiados por el Espíritu Santo para poder recordar todas las cosas que Cristo había dicho. Por ejemplo, cuando leemos los evangelios acerca de la vida de Jesús, ¿cómo sabemos que recordaron bien las cosas, que escribieron bien las cosas? Sabemos, nuevamente, eran hombres imperfectos, pero el producto fue perfecto. En Juan 14, 26, Jesús les dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Jesús le dijo a Juan, a Jacobo, a Pedro, a Mateo, a los demás discípulos, el Espíritu Santo que vamos a enviar a sus corazones, Él les va a guiar a ustedes, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo he dicho. No dependemos de las memorias de esos discípulos.
dependemos del Espíritu Santo que les iba a recordar todos los detalles de lo que Jesús dijo. Él les va a enseñar todas las cosas. Y luego en el capítulo 16, 13, Jesús dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Entonces aquí está hablando de que el Espíritu Santo les va a guiar a toda la verdad, les va a mostrar cosas futuras. O sea, el Espíritu Santo les va a revelar más todavía de lo que Jesús les había dicho. Él les dijo cuando estaba con ellos: hay muchas cosas que tengo para decirles, pero no las pueden entender todavía. ¿Por qué? Porque todavía no tenían el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Jesús tenía que ascender al Padre para cumplir la promesa y enviar el Espíritu Santo a sus corazones. Y Jesús dice: cuando Él venga, Él les va a enseñar todas las cosas, les va a guiar a toda la verdad, les va a mostrar cosas por venir. Entonces Jesús estaba diciendo que ellos iban a ser guiados en este proceso. No solo lo que tenemos en el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, sino también lo que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué tal este hombre Pablo, que escribió mucho? Él ni era uno de los 12. ¿Qué tal él? ¿Qué pasa? El testimonio de Pedro acerca de él es muy importante, porque Pedro dice, 2 de Pedro 3:16, no solamente acerca de Pablo, sino podríamos aplicar esto a los otros escritos del Nuevo Testamento, pero específicamente él dice en el versículo 15 y 16, Pedro dice: consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. No solamente tú batallas para entender la Biblia, Pedro dijo que hay cosas complicadas en las cartas de Pablo. Pedro mismo batallaba por entender. Dice, hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen, ¿qué dice? El resto de las escrituras. O sea, para Pedro, los escritos de Pablo eran escritura. Pedro pone las cartas nuevo testamentarias de Pablo en la misma categoría que el resto de la Biblia. Podríamos seguir y seguir y seguir, pero el testimonio de la Biblia acerca de sí misma, el testimonio de Jesús acerca de la Biblia, el testimonio de Pedro acerca de la Biblia, el testimonio de los profetas, de Jesús mismo, de los apóstoles, es que lo que tenemos aquí es lo que salió de la boca de Dios, palabras puras de Dios. Por lo tanto, cuando abrimos la Biblia, Dios abre su boca. Saber que es palabra de Dios es bueno, pero saber que la palabra de Dios es grata, deliciosa, agradable, alentadora, perfecta, es aún más, ¿verdad? Sabemos que tenemos que comer, ¿verdad? Porque es necesario comer para sustentar el cuerpo. Pero oler un rico banquete realmente apetece comer, ¿verdad? La palabra de Dios es así. En el Salmo 19, versículo 10, dice, hablando de las palabras de Dios, sus mandamientos, sus juicios, dice, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal.
No sé si se acuerdan, la semana pasada estábamos hablando un poco de la historia de la Biblia en español, y la primera Biblia en castellano, la primera Biblia completa, se llamaba la Biblia del oso, porque en la carátula había un oso que estaba tratando de alcanzar la miel del panal, porque deseaba esa miel. Y así es la palabra de Dios, que debemos desearla, porque es hermosa, es deliciosa, es verdad. No hay nada más sobre la tierra que sea igual. En el Salmo 119, 103, el salmista dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. El profeta Jeremías dijo: tus palabras fueron halladas y yo las comí, y vinieron a ser el gozo y la alegría de mi corazón. Las palabras de Dios son deliciosas. Si uno no lo ha probado, tiene que probárselas. Deberíamos estimar las palabras de Dios más que cualquier otra cosa. Job lo hizo así en Job 23. Job 23, versículo 12. Job dijo lo siguiente: del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Más que mi comida. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, y estaba bastante hambriento en ese momento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esas palabras las tenemos aquí. Este es el testimonio de la Biblia sobre sí misma, palabra de Dios. Podríamos hablar, como dice el autor y teólogo Grudem, que la Biblia es históricamente acertada, que es internamente congruente, que las profecías se han cumplido cientos de años después. Muchas profecías, casi un sinnúmero de profecías que se han cumplido, muchas en la persona de Jesucristo y muchas otras en la historia humana. Mediante ella las personas hallan la salvación, y ha continuado cambiando la vida de millones de personas. Pero lo que más nos convence de que esta es la palabra de Dios es leerla. Cuando la leemos, sabemos, porque es algo que se autentica a sí misma la palabra. Cuando Jesús habla a las personas, Él dice: mis ovejas oyen mi voz, conocen la voz del pastor. Los que hemos llegado a un conocimiento de Dios mediante la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, sabemos, igual que sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, igual que sabemos que hemos venido a ser hijos de Dios por medio de Él, porque su Espíritu da testimonio con nuestro espíritu, también da testimonio de que estas son palabras de Dios. Son las palabras de Dios. Cuando estábamos haciendo nuestros posgrados, mi amiga Anita Villegas en ese tiempo me escribía cartas, y muchas veces me escribía sobre este papel carta que tiene una playa. A mí me gustan las playas, de repente eso es lo que pasó, no sé, pero me escribía cartas. Ahora, si tú tomabas este papel carta y me escribías algo, yo sabría que no venía de Anita. Yo sabría. Bueno, primero la letra. Pero aunque no fuera por la letra, aunque fuera escrito a máquina, yo sabría
porque yo ya conocía la voz de Anita. Ya sabía cómo escribía Anita. Y yo sabía, mi corazón sabe cuando algo viene de parte de ella. Y es igual con la palabra de Dios. Nosotros sabemos cuando leemos palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos esto, podemos saber, no solo por todas las evidencias que hemos venido enumerando, no solamente por el testimonio que la Biblia da de sí misma o que Jesús da de ella misma, sino que el Espíritu mismo dentro de nosotros nos hace saber que estamos teniendo comunión con el Creador del universo, con nuestro Padre eterno, nuestro Padre que nos ama, nuestro Padre que nos ha escrito. Abre tu Biblia y Dios abrirá su boca y hallarás aquí tesoros que nunca habías imaginado. Costará un poco de trabajo. Pedro mismo lo dice. No se trata de eso. Si uno va a minar oro o alguna otra piedra, va a costar un poco de trabajo. Pero cuando saque ese metal precioso, cuando saque esas piedras preciosas, la alegría le va a hacer olvidar de todo el esfuerzo y le va a querer seguir, le va a hacer querer seguir excavando para encontrar más. Vamos a tomar un momento para orar y pedir que Dios nos ayude.